Un cordial y afectuoso saludo para ti que estás escuchando este audio o viendo este video. Em, una vez más es todo un honor y ha sido un proceso muy grato poder acompañar este proceso formativo en el que si has llegado hasta aquí se ha visto tu constancia y tu dedicación en el proceso, por lo cual quiero darte las gracias, querido y querida profesora. El día de hoy vamos a charlar sobre un par de temas que son bien importantes. Uno de ellos es la asertividad, el otro es manejo de conflictos y rutas de atención territorial, que es lo que corresponde a los últimos dos módulos de nuestro proceso formativo Emociones Conexión Vital. Para empezar con el desarrollo de esta guía, te sugiero tener a la mano el material que te envíe vía PDF o Word, como lo prefieras, para que puedas desarrollarla a medida que vamos escuchando este audio. La idea es que vamos a empezar haciendo un pequeño ejercicio de respiración que te voy a dejar aquí para que sigas las instrucciones del audio. Entonces ponte en un lugar muy cómodo y hagamos este ejercicio. Respiremos un rato. Hola, somos Respira en Colombia. Mi nombre es Carolina y te quiero invitar a realizar conmigo una práctica de mindfulness o atención plena para cultivar tu bienestar con ella. Lo que buscamos con esta práctica es traer nuestra atención a lo que está ocurriendo aquí y ahora, sin buscar modificar o juzgar esta experiencia que estamos teniendo. Para iniciar, quisiera invitarte a buscar una posición cómoda que te permita mantenerte alerta. Una opción puede ser acostado, sentado. Vas a estar allí unos minutos, entonces busca que sea una posición cómoda. Y una vez estés allí, te invito a cerrar los ojos o a elegir un punto fijo donde puedas sostener la mirada. Y entonces te invito a entrar en contacto con las sensaciones de tu cuerpo, trayendo una curiosidad como de explorador o de exploradora. Y puede ser que empieces a notar cómo está la temperatura de tu cuerpo. Si hay zonas más frías, más calientes. También puedes notar las sensaciones de las partes de tu cuerpo que están apoyadas en una superficie, en la cama, en la silla, en el suelo. Notando la firmeza del soporte en tus pies, en tus glúteos, en tu espalda. También es posible que logres percibir la sensación de las texturas y las telas de tu ropa. De pronto puedes sentir que unas son más frías, otras más rugosas, otras más suaves. Incluso también es posible que notes la sensación de contacto entre diferentes partes de tu cuerpo. De pronto tus manos apoyadas en tus muslos o tus brazos haciendo contacto con el torso. Te invito a notar las sensaciones en tu boca, su humedad, su temperatura, la sensación al pasar saliva.
Y ahora quisiera invitarte a llevar tu atención a las sensaciones del pecho o del abdomen mientras respiras. O también puede ser al aire entrando y saliendo por las fosas nasales. Y allí a mantener tu atención en la respiración, en cada inhalación y en cada exhalación. Y a volver a traer tu mente a las sensaciones corporales, si es que notas que de repente se fue al mundo del pensamiento. Y allí, mientras te mantienes en contacto con tu respiración, voy a hacer sonar una campana para que la escuches atentamente. Y allí, suavemente, poco a poco, te invito a moverte despacio y sin afán a ir abriendo los ojos cuando estés lista, cuando estés listo. Muy bien. Ahora que ya has hecho el ejercicio de respiración, podemos concentrarnos en el desarrollo de estos temas. Para esto, vamos a ver una breve explicación de qué es eso de la asertividad. ¿Cómo podemos entender la asertividad? Te invito a escuchar atentamente de qué se trata. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo se va de fiesta con sus amigos y llega más tarde de lo convenido? Opción 1. No le dices nada por temor a que se enoje y te imaginas que va a ser la primera y última vez que lo hará. Opción 2. Te enojas con él, le gritas su falta de responsabilidad y lo golpeas con el cinturón para que sienta tu coraje y no lo vuelva a hacer. O piensa en otro caso. ¿Qué tal si tu esposo busca su playera de fútbol y no la encuentra? Cuando te pregunta dónde está, tú le dices que está aún sin lavar. Al oír esto, tu esposo se pone furioso y empieza a gritarte enfrente de tus hijos. Te humilla y te dice que eres una floja e irresponsable. ¿Qué haces? Opción 1. Te quedas callada y agachas la cabeza, pues aunque hayas tenido mucho trabajo y poco tiempo, piensas que debías haber lavado esa playera. Opción 2. Te pones histérica y lo insultas. Le gritas y se envuelven en una discusión amarga que asusta a tus hijos. Aunque parezcan extremas, estas son las formas en que comúnmente reaccionamos ante los problemas y suele ser la forma en que muchas familias se comunican. Las personas que reaccionan como la opción 1 se les denomina pasivas y principalmente son tímidas a la hora de expresar sus opiniones, sentimientos e ideas. En ocasiones se limitan a permanecer en silencio por temor a ser rechazadas o incomprendidas. La consecuencia de la comunicación pasiva es que a la larga estas personas, a pesar de ser muy capaces o tener conocimientos y habilidades, pierden oportunidades importantes de trabajo o en los roles sociales que desempeñan. En el otro extremo se encuentra la comunicación agresiva, la cual veíamos ejemplificada en la opción 2. Este tipo de comunicación la utilizan aquellas personas que contemplan sus derechos pero no los de los demás. Imponen su opinión, necesitan menospreciar a los demás para ejercer sus derechos o decir lo que piensan. Utilizan palabras altisonantes y hablan solamente de sí mismas. Al corto y mediano plazo estas personas llegan a ser exitosas, pero a la larga tienden a perder sus amistades por su difícil trato. Al punto intermedio entre estos dos estilos se le denomina comunicación asertiva. La característica más importante de la persona asertiva es que expresa de manera directa pero adecuada sus puntos de vista y necesidades emocionales, siempre con respeto y sin ánimos de ofender. Con la comunicación asertiva se busca abrir posibilidades de diálogo y amistad con los demás. ¿Sabes cómo expresarte asertivamente? Existen 4 ingredientes para que seas asertivo al expresarte. Número 1. Describir los hechos concretos. Cuando describimos los hechos que han ocurrido, el otro no puede negarlos y así podemos partir de ellos para discutir y hacer los planteamientos precisos. Por ejemplo, no es conveniente decir eres un vago, sino decir vengo observando que te levantas desde hace ya varias semanas a la hora de comer. Número 2. Manifestar nuestros sentimientos y pensamientos.
Para eso debemos comunicar de forma contundente y clara cómo nos hace sentir aquello que ha ocurrido y qué es lo que pensamos sobre eso. Es el momento de decir: estoy harto de esta situación y ya no la soporto más. O me he sentido humillado y denigrado. Con esto no se trata de verlo como justificación, sino qué es lo que sentimos y tenemos derecho a externarlo para que nos entiendan. Número 3. Pedir de forma concreta y operativa lo que queremos. No se trata de hablar de forma general: quiero que seas más educado, quiero que me respetes, quiero que no seas vago, sino que hay que ser más concreto y operativo. Quiero que quites los pies de mi mesa. Quiero que cuando hablo me mires a los ojos y contestes a lo que te pregunto. Quiero que estudies 3 horas diarias. Son conductas concretas que el otro puede entender y hacer. Número 4. Especificar las consecuencias. Dejar claro lo que va a ocurrir cuando hagan lo que pides. Es preferible especificar lo que van a obtener de forma positiva. De otra manera, si se plantea como un castigo, es mucho menos efectivo que los premios. Si utilizamos los 4 ingredientes como respuesta, los 2 casos se podrían mejorar de la siguiente manera. Caso número 1. Hijo, he estado esperando durante la noche sin saber lo que pasaba. Me he puesto nervioso e irritado. Si otra vez te retrasas, avísame y harás la espera menos angustiosa. Caso número 2. Estos días he tenido mucho trabajo y no me alcanzó el tiempo. Quisiera que para otra ocasión, si me vas a decir algo, sea de buena manera y no enfrente de los niños ni de nadie, porque me siento humillada y ofendida cuando me hablas en ese tono. Dame la playera. En un momento más voy a poner ropa en la lavadora. No olvidemos fomentar la asertividad en nuestros hijos. Una manera sencilla de hacerlo es incluir a nuestros hijos en las decisiones familiares. Esto contribuye a que participen activamente en las conversaciones y expresen sus puntos de vista. Es importante que los padres transmitamos a los hijos nuestras alegrías y buenos momentos, escuchar las opiniones y ser perceptivos a sus sentimientos. En la comunicación en pareja es muy importante que exista armonía. Esto para dar ejemplo a nuestros hijos. Recuerda que todos podemos ser personas asertivas, solo es necesario practicar y pulir las habilidades sociales y de comunicación. Empieza a trabajar en tu persona. Comunicarse es el principio de la trascendencia. Muy bien, ahora que ya entendimos de qué se trata la asertividad, vamos a tratar de aplicarla en una situación particular y para este caso vamos a usar un cuento, el cuento de la hormiga y la cigarra. Vamos a leer el cuento. La cigarra era feliz disfrutando del verano. El sol brillaba, las flores desprendían su aroma y la cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto, su amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando recogiendo alimentos. Amiga hormiga, ¿no te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto algo para ti, le decía la cigarra a la hormiga. Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería, le respondía la hormiga mientras transportaba el grano atareada. La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga, hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve mientras la cigarra vagaba por el campo helada y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la hormiga y se acercó a pedirle ayuda. Amiga hormiga, tengo frío y hambre. ¿No me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra: Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba con los granos de trigo de aquí para allá? Cantaba y bailaba bajo el sol, contestó la cigarra. ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno. Y le cerró la puerta, dejando fuera la cigarra que había aprendido la lección. Esta es una historia muy particular que usamos por lo general para enseñar temas como el valor del trabajo o el uso del tiempo libre. Sin embargo, aquí lo que vamos a analizar es cómo a través de la asertividad, que ya lo vimos en la explicación anterior, podríamos tener 2 tipos de actitudes, o más bien 3, ante este conflicto.
Te invito a que vayas a la primera pregunta de la guía y que respondas a esta pregunta. ¿Cómo sería una actitud pasiva ante este conflicto? De cada una de las participantes o actoras de este conflicto, ¿cuál sería una actitud pasiva? De acuerdo con lo que vimos que se entiende como actitud pasiva. Ahora vamos a describir una actitud agresiva ante este conflicto. ¿Cómo podría actuar cada una de estas dos partes para mostrar una actitud agresiva ante este conflicto? Y vamos a responder ahora a la tercera pregunta. Vamos a describir una actitud asertiva durante este conflicto. Si tienes la necesidad de repetir alguna de las preguntas o de pausar el audio para responder, también puedes hacerlo. Desde una perspectiva de perdón, reparación y reconciliación, esta relación entre estas vecinas se encontraba dañada. Debido a lo que sucedió, hubo un daño en esta relación. Cuando dejamos de poner los ojos en quién fue el culpable o cuál fue el castigo que este culpable merece, empezamos a ver que esta relación de alguna manera se fracturó. Te invito a pensar y a responder esta pregunta que sigue. ¿Cuál crees que fue el daño en la relación? La siguiente pregunta que nos invita también a reflexionar es ¿qué necesita cada una de las partes para restaurar la relación, dado que ocurrió un conflicto o un desacuerdo? Te invito a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo te sentirías tú si fueras la cigarra? Y por último, vamos a pensar en una forma creativa de reparar el daño en la relación. Tengamos en cuenta que restaurar una relación que ha sido previamente fracturada por un conflicto implica acciones. Uno de estos caminos es el perdón, pero aquí es muy importante que tengamos en cuenta que el perdón es un proceso personal. No quiere decir que sea algo que yo le doy a otro, ni que signifique que porque yo perdono a una persona, la relación automáticamente se restablece. Por ejemplo, si yo me peleo con mi pareja porque mi pareja me fue infiel, yo puedo perdonar como un proceso individual, pero eso no quiere decir que yo continúe o restaure la relación si es que sentí que lo que yo necesito para estar tranquila es terminar con esa relación. Hay unos facilitadores de este proceso de perdón. Lo primero que se debe hacer es reconocer el daño, reconocer que una situación o una acción de otra persona nos hizo daño y reconocer las emociones que están allí. Un segundo elemento que puede facilitar el proceso de perdón es separar la acción de la persona. ¿Qué significa esto? Decir que una persona, eh, por ejemplo, tuvo un comportamiento agresivo el día de hoy, no significa que esa persona sea agresiva. El hecho de que yo no lave la loza un día no quiere decir que yo sea una persona cochina. Cuando yo pienso en la acción y no en la persona, entiendo que todos somos humanos y que esta persona se comportó hoy de determinada manera, tal vez con unas razones que tal vez yo no comprenda, pero entiendo que eso no significa que haga parte del ser, de ese ser, eh, digamos, esa predisposición a hacer las cosas de esta manera, sobre todo cuando es la primera vez que se presentan determinadas situaciones. Separar la acción de la persona implica entonces que yo vea esta situación como un pequeño momento
muy posiblemente en la historia que yo tengo con esta persona. Ver un poco más allá de lo que pasó. Por ejemplo, si un niño se pelea con su amiguito por una situación particular, al ver un poco más allá y separar la acción de su amiguito, podría entender que con su amiguito también la pasa muy bien, que también se quieren mucho, que también juegan muy chévere y que posiblemente este episodio que sucedió es solo un momento pequeño en la relación de amistad que tienen y que es muy valiosa, por ejemplo. Algo también que nos ayuda a el proceso de perdón es identificar qué es lo que necesito y esto es muy importante porque por lo general se atribuye que el perdón es un proceso que yo debo hacer un poco desde la obligación, ¿no? Se nos obliga porque hay que perdonar, porque es malo tener rencor, ¿no? Pero pocas veces se nos invita a identificar qué es lo que yo necesito para poder perdonar a esta persona. ¿Mm? Tal vez necesito que la otra persona haga algo para que yo pueda sentirme mejor. De pronto necesito que la otra persona ofrezca disculpas. O de pronto también puedo necesitar un tiempo para procesar lo que pasó y para regularme emocionalmente. Y otro facilitador es decidir qué sentimiento alimentar. En un proceso de perdón es necesario emprender un camino que toma tiempo, que toma energía, en el que se toma la decisión de si se alimentan sentimientos buenos y compasivos hacia el otro como un ser humano que también se equivoca, o si se alimenta la rabia y el odio posiblemente hacia la persona o hacia la situación. ¿No? A la larga el odio y el rencor pues va a volcarse en daño emocional hacia nosotros mismos. Sin embargo, el proceso de perdón no por eso es una obligación, es algo positivo, es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no al otro, a nosotros mismos. ¿Mm? Un proceso que podría seguir, podría ser de manera siguiente al proceso de perdón, es el proceso de restauración, restaurar o reparar una relación. ¿Qué implica entonces esto? Pensemos y pongámonos en la situación en la que yo dañé u ofendí al otro, con culpa o sin culpa, con querer o sin querer. Somos seres humanos y podemos cometer errores por los cuales hemos dañado, hemos generado alguna sensación a otras personas que no queríamos generar. Entonces, algunos facilitadores de este proceso son, por ejemplo, responsabilizarnos del daño. Y eso sí que nos cuesta a nosotros mismos, pero también a nuestros pequeños. Sobre todo porque en muchas ocasiones, como el enfoque no está en sanar o en reparar determinadas relaciones o en comprender con la suficiente paciencia qué fue lo que generó el conflicto o cómo se dio este conflicto, tampoco por lo general hay un espacio para entender y recibir y acoger esas emociones asociadas al conflicto, suele suceder que los pequeños tienen muchas dificultades para poder asumir la responsabilidad, digamos, del daño que se causó. Esto es muy frecuente y pensemos en nosotros como adultos. También para nosotros es difícil asumir que hicimos algo que tal vez no queríamos hacer o que tal vez no fue nuestra intención o que tal vez el daño se generó porque la otra persona malinterpretó lo que queríamos decir o lo que queríamos hacer. Aún así, el primer paso para poder restaurar una relación es responsabilizarnos de ese daño que ocurrió en la relación o en la otra persona. Otro facilitador de este proceso de restauración es ser compasivo con la otra persona, ponerme en el lugar del otro y entender de qué manera esto que sucedió pudo afectarle emocionalmente. Es probable que en este paso, en este momento, se sienta culpa por lo que sucedió. Sin embargo, la idea es no quedarnos en echarnos látigo y en sentirnos culpable, sino explorar formas creativas en las que yo podría reparar al otro.
Es decir, me responsabilizo de que así, que con o sin intención se generó un daño o yo pude haberle hecho daño a otra persona. Soy compasivo con esa otra persona, pero además busco alguna forma creativa en la que podría reparar al otro, y este paso también puede hacerse en diálogo con el otro. Te hice daño, entiendo que esto pues te generó mucha rabia o te generó mucha tristeza. Quisiera hacer algo para reparar esto que sucedió. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué crees que pudiera ser? A veces ya con que se haga este proceso se liberan algunas tensiones en la relación, pero la responsabilización del daño que se causó es el primer paso. Y el siguiente paso es emprender ese camino para reparar, emprender estas acciones creativas, estas formas distintas en las que se podría reparar al otro. Una vez se da este proceso de restauración o de reparación, ahora sí podemos reconciliarnos, y la reconciliación puede ocurrir en dos vías. Una, que puede ser restablecer la relación, volvemos a ser amigos, volvemos a estar como pareja. O la otra podría ser también convivir con el otro sin que medie ese dolor en la interacción. Simplemente digamos que ya cada quien hizo su proceso de perdón, pero decidimos que para estar bien lo que tenemos que hacer es alejarnos y simplemente no comparto de la misma manera con el otro porque pues la interacción me genera, no sé, o no, simplemente no congeniamos, eh, pero no es el rencor y el dolor lo que está mediando en esa interacción, de tal manera que la reconciliación puede darse en alguna de estas dos vías: o restablecemos la relación o simplemente intentamos convivir con el otro sin que medie ese dolor y ese rencor en la interacción. En este momento vamos entonces a describir esa forma creativa de reparar el daño en la relación. Si ya lo habías hecho es perfecto, pero si alguno de los elementos que te menciono pueden funcionarte para pensar una forma creativa de reparar el daño en la relación, te invito a que lo escribas en este momento en la guía. Bueno, y algunos de los riesgos a los que están, digamos, expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes, pero particularmente en el caso de salud mental, nos implican conocerlos y nos implican además tener presente la ruta que podemos activar. Algunos de los riesgos que más nos preocupan son el riesgo de suicidio, el riesgo de que un niño, niña o adolescente pueda hacerse daño a sí mismo. También cuando hay consumo de sustancias psicoactivas es otro riesgo que nos preocupa. Cuando el niño está siendo víctima permanente de acciones violentas, o igual cuando es él mismo violento con su entorno. Son algunas situaciones que se pueden presentar ante las cuales pues no sabremos muchas veces cómo actuar o cómo solicitar el apoyo de profesionales que han estado disponibles para atender este tipo de casos. Algunas instituciones u organizaciones se generan alianzas para poder atender estas problemáticas. Sin embargo, en cada territorio estas rutas de atención son distintas, por lo cual yo quisiera invitarte el día de hoy a que hagas una consulta. Una consulta ante la Secretaría de Salud municipal o departamental, en la que tú puedas verificar pues cuál es la ruta de atención eh, en salud mental y cómo se activa esta ruta, cuáles son los números de contacto de emergencia, o qué hacer, por ejemplo, cuando se tiene información o se sabe de, por ejemplo, un intento de suicidio, o por ejemplo cuando se sabe que un estudiante está siendo víctima de acciones violentas, o cuando se sabe que hay consumo de sustancias psicoactivas. No hace referencia esto al entorno escolar, sino al entorno, digamos, como tal a la persona. No hace referencia a de qué manera actuar en el colegio,
sino qué otras instituciones o qué otros profesionales podrían apoyar estos procesos. Las rutas de atención en salud mental son precisamente formas en las que se pueden orientar la atención de personas en algunos casos. Por eso yo te sugiero que hagas la consulta, bien sea en internet o con alguna persona de la Secretaría de Salud municipal o departamental para identificar cuál es la ruta de atención en salud mental en tu territorio y cómo se puede activar esta ruta, en qué casos se puede activar. Una vez hagas esta consulta, puedes hacer un audio, un video, un texto, un esquema y lo vas a anexar al desarrollo de esta guía. Una vez más, quisiera enviarte un cordial y afectuoso saludo, agradeciendo por todo el empeño y la disposición que has dispuesto para este proceso. Si llegaste hasta este momento del video o del audio, quiere decir que lo has escuchado de manera atenta. Y por esa razón quisiera compartirte también que este proceso de emociones conexión vital en la modalidad a distancia ha sido todo un reto para mí, pero ha sido una importante y valiosísima oportunidad para conocerlos a ustedes, para compartir con ustedes, para conocer las realidades de su territorio. Yo espero de todo corazón que algo, así sea poquito o mucho, se haya quedado en ustedes. Por mi parte, siento que he aprendido muchísimo de ustedes, siento que cada uno de ustedes representa eh, un, un gran ser, una gran persona que se esfuerza no solamente por ejercer su vocación, sino por generar cambios y generar impactos en las vidas que tocan día a día, que son las de sus estudiantes. Quiero hacerles también un, un reconocimiento por esos esfuerzos que tal vez nadie reconoce, lo que hacen cuando se van a una correría lejos de sus casas, a entregar las guías de los estudiantes, al diseñar guías de trabajo, al revisar esas guías, al ser pacientes con quienes no las han entregado, al preocuparse, al estresarse, porque estas situaciones han sido bastante difíciles. Ha sido un tiempo de pandemia que nos ha golpeado de muchas maneras y también nos ha dejado muchos aprendizajes. Eh, no me queda más que agradecerles a ustedes y a la vida por esta oportunidad de conocerles, de contar con ustedes. Y espero, pues como les digo, que algo de lo que hemos compartido se quede en ustedes y se quede en la forma en la que se relacionan con sus estudiantes. Les envío un muy fuerte abrazo y pues estoy muy atenta a recibir pues sus desarrollos de esta guía. Un abrazo.